Cincinnati, Ohio, es la sexta ciudad más grande de los Estados Unidos. Debido a su tamaño e importancia, sus instalaciones sanitarias no tienen nada que envidiar a ninguna otra. El doctor Darryl Sutorius era uno de los cirujanos cardiovasculares más respetados y de más éxito de la ciudad. Pero también era impaciente y exigente. El doctor Sutorius era un cirujano con mucho trabajo, pero sus habilidades sociales dejaban algo que desear. La gente que trabajaba con él lo consideraba un hombre gruñón y difícil de complacer. El doctor Sutorius conoció a su esposa Janet, que era enfermera, en el mismo hospital. La pareja tuvo 4 hijos, 3 niñas y un niño. Pero Janet no tardó en darse cuenta de las dificultades de estar casada con un doctor con mucho trabajo. Tenía una consulta solo, lo cual le quitaba mucho tiempo. Siempre estaba de guardia. Él eligió hacer eso y le iba muy bien. Pero no era fácil y siempre le preocupaba que su último paciente fuera a ser el último. El trabajo duro y el sacrificio dieron sus frutos. A mediados de la década de los 80, el doctor Sutorius ganaba $300.000 al año. Pero haber llegado a la cima de su profesión había tenido su precio. Su matrimonio tenía problemas debido a las largas horas de trabajo, el estrés y el temperamento explosivo de Darryl. Era también peligroso. Te vejaba. Podía hacerte sentir muy mal contigo misma. Y lo hacía. Y a veces también se lo hacía a los niños. Le gustaba estar al mando de todo y le gustaba ser el que proveía y el que nos cuidaba. Y aunque nosotros disfrutábamos de una parte de eso, no nos gustaba que nos controlara ni nos cuidara demasiado. Y eso le molestaba. Creo que yo era demasiado independiente para él. Después de 30 años de matrimonio, la pareja se divorció. El doctor Sutorius se sentía solo, estaba deprimido y tenía sobrepeso, y le resultaba difícil vivir separado de sus hijos. Creo que le interesaba encontrar una mujer que no se enfrentara mucho a él, que le dijera que era maravilloso y le halagara, por así decir. Para buscar compañía, Sutorius recurrió a un servicio de citas. Las agencias de citas son un gran negocio en Estados Unidos. Los clientes pagan una tarifa y dejan su foto y su información personal, que la agencia distribuye a otros clientes. La agencia de citas consideró que Sutorius y una mujer de 45 años, Dante Britton, harían una buena pareja. La señora Britton se describía como propietaria de una guardería y decía que se había divorciado hacía poco. Era guapa. Una talla 38 perfecta. Bajita. Sabía dar la impresión de que era un buen partido, cosa que es muy importante para un compañero, para alguien que busca una compañera. Después de 4 meses saliendo juntos, el doctor Sutorius y Dante se casaron. Parecía que Darryl seguía adelante con su vida, pero su nueva esposa no tardó en encontrar problemas. Era muy simpático y muy bueno, pero estaba tan deprimido. Y además de la depresión, Dante descubrió que era impotente. Le daba vergüenza decírmelo, y creo que no sabía cómo me lo iba a tomar. Y yo solo le dije que siguiera dándome muchos abrazos y muchos besos en la mejilla, y que siguiera cogiéndome de la mano. El doctor Sutorius estaba tan deprimido que comentó con algunos colegas que quería suicidarse. Parte del problema eran los sorprendentes secretos que había descubierto sobre su nueva esposa. Cuando el doctor Sutorius se casó con Dante Britton, la pareja se mudó a una casa de lujo en un barrio residencial de Cincinnati. Dante disfrutaba del estilo de vida que los ingresos de su marido podían ofrecerle. Por fin tenía lo que quería. Encargó abrigos de piel. Tenía Jaguars, tenía Lexus, tenía todo lo que siempre había deseado. Iba a spas, iba al Caribe de vacaciones. Eso era lo que siempre parecía haber deseado. Era un estilo de vida perfecto. Pero el matrimonio tuvo problemas desde el principio. El doctor Sutorius
padecía depresión e impotencia, y la pareja discutía a menudo por dinero y por quién controlaba el dinero. Oh, Debra, me alegro mucho por ti. Donde tú quieras celebrar la boda, a mí me parece bien. No te preocupes por el precio, yo me ocupo de todo. Cuando Dante se enteró de que él iba a pagar la boda de su hija, tuvieron una pelea terrible. Es mi problema. Gastas mucho dinero en tus hijos y ya estoy harta. Pero si son mis hijos. A Dante no le gustaba que Darryl gastara dinero en sus hijos. Si él les compraba algo a sus hijos, ella se vengaba saliendo a comprar ropa de diseño, pieles, joyas, gastando mucho dinero. Básicamente, daba atención a sus hijos. Una vez que hubo conseguido al hombre, se convirtió en una dominante, llena de inseguridad, que no quería perder de vista a su marido ni un minuto. El comportamiento de Dante impulsó a Sutorius a investigar el pasado de su esposa. Y descubrió que gran parte de lo que Dante le había contado eran mentiras. Su verdadero nombre era Della Hall, en la Universidad de California, como afirmaba. En realidad, ni siquiera había terminado el instituto, y había mentido sobre el número de veces que se había casado. El doctor Sutorius era su quinto marido. Ella era la clase de persona que tiene que decir la última palabra, que a menudo dejaba una relación después de una gran escena. Y Sutorius descubrió que su nueva esposa tenía antecedentes violentos. Había amenazado a su cuarto esposo con una pistola. Había amenazado al tercero con un cuchillo. Había prendido fuego a la cama de uno de sus novios, lo había drogado y le había quemado la cama. Él se despertó en la cama ardiendo. Gracias a Dios sobrevivió a aquello. Se rumoreaba que había asesinado a novios anteriores y posiblemente también a otro marido en California. Pasamos bastante tiempo trabajando con la unidad de homicidios de Los Ángeles, quienes colaboraron con nosotros y nos rastrearon varias pistas. Pero no conseguimos identificar a ningún novio ni marido anterior en el sur de California que aún viviera. La señora Sutorius había sido también acusada de amenazar a su marido anterior con una pistola, un incidente que aterrorizaba a Darryl. Hablé de eso con uno de sus colegas, otro cirujano cardiovascular de Cincinnati, y me dijo que Darryl había ido un día a trabajar con un chaleco antibalas. Y cuando lo vio no podía creerlo. Le preguntó a qué venía aquello y Darryl le contestó que temía por su vida y por eso llevaba un chaleco antibalas. Confesó tener miedo. Agente, necesito su ayuda. Después de descubrir la verdad sobre su nueva esposa, el doctor Sutorius paró a un policía en una gasolinera. Dio al policía la pistola que pertenecía a su esposa y le pidió que se la llevara porque temía por su vida. El policía observó que el doctor Sutorius parecía desorientado. La siguiente parada del doctor Sutorius fue el despacho de su abogado. Aunque solo llevaban 10 meses casados, Sutorius quería borrar a su esposa de su testamento. También inició los papeles del divorcio. Para entonces, la pareja ya no dormía junta. Él estaba casi siempre en el sótano y pasaban días sin que se vieran. Un lunes por la mañana, el 19 de febrero de 1996, el doctor Sutorius no fue a trabajar y no respondió al busca. Su enfermera llamó a la policía. 911, emergencias. Trabajo para Darryl Sutorius, que es médico. He llamado a su busca y temo que le haya ocurrido algo porque no es propio de él no contestar el busca. Cuando llegó la policía a casa de Sutorius, la señora Sutorius dijo que no sabía dónde estaba su marido. La policía pidió registrar la casa. El coche del doctor Sutorius estaba en el garaje.
Encontraron al doctor Sutorius muerto en el sótano con una herida de bala en la cabeza. En el suelo había una pistola del calibre 38. Tenía todo el aspecto de un suicidio. Era una herida de bala en un lado de la cabeza. El arma estaba relativamente cerca del cuerpo. La sangre estaba completamente seca y ya presentaba el rigor mortis, lo que indicaba que llevaba muerto al menos un día o dos. Parecía que Sutorius estaba bebiendo y viendo la tele cuando disparó el tiro fatal. Yo sabía que tenía tendencias suicidas. Su abogado también pensaba lo mismo y había una probabilidad de que hubiera sido un suicidio. La pistola del calibre 38 utilizada en la muerte del doctor Sutorius estaba registrada a nombre de la señora Sutorius, quien la había recogido en esta tienda solo 24 horas antes de la muerte de él. Primeras impresiones indicaban que la muerte del doctor Sutorius era un suicidio. Estaba deprimido, tomaba antidepresivos y había dicho a algunos amigos que estaba pensando suicidarse. Dijo que no había oído ningún disparo en el sótano. Pero los vecinos de al lado oyeron un bang fuerte en casa de los Sutorius poco después de la medianoche del sábado. Cuando llegaron los expertos forenses a la casa, vieron inmediatamente otras cosas que no encajaban. Se habían disparado 2 tiros, uno al cojín del sofá y el otro a la cabeza. No es nada raro que una persona que se va a quitar la vida con un arma de fuego haga un disparo de prueba para cerciorarse de que sabe usar el arma. La bala había entrado justo por encima de la oreja derecha y no había orificio de salida. La sangre procedía de la boca y la nariz de Sutorius, pero había salpicaduras de sangre en el brazo izquierdo del doctor y también en ambos lados de su mano derecha. Al parecer, el brazo derecho de Sutorius estaba en su regazo en el momento del disparo y no detrás de la cabeza sosteniendo la pistola. Prueba de ello era la sangre encontrada en la palma de la mano derecha. Si el doctor Sutorius se hubiera disparado a sí mismo, la culata de la pistola habría impedido que las salpicaduras de sangre le mancharan la palma cuando hizo el disparo. Las manchas de sangre presentes en la palma o la superficie de la mano derecha del doctor Sutorius se deben a la expulsión de sangre después de la herida. Y esas manchas están distribuidas por una zona bastante amplia. Pero eso también indica que la mano derecha, estaba muy cerca de la cara. Y a mí me indica que esa mano se movió después de que ocurriera la expulsión de sangre. Ahí hay un problema. Si ese hombre, si Darryl Sutorius hubiera hecho el disparo, su mano habría estado aquí atrás en ese momento, y no en posición de recibir las salpicaduras de sangre. Otra discrepancia era la sangre en la parte delantera del sofá, delante del cuerpo. Esa sangre no podía haber salido de él y alcanzar la parte delantera del sofá en un ángulo de 40 grados. Tenía que haber salido de las manos de otra persona. Finalmente, estaba también la segunda bala disparada en la escena. Era posible que el doctor Sutorius hubiera probado la pistola antes de dispararse el tiro mortal en la cabeza. Pero las quemaduras de pólvora en su mano derecha y en el sofá estaban encima de la sangre, lo que indicaba que la sangre estaba allí antes de que se disparara el segundo tiro. El doctor Sutorius seguramente no habría disparado ese tiro. Lo había hecho otra persona. Es más lógico pensar que movieron la mano hacia la zona donde se disparó el segundo tiro, con la intención quizá de dejar residuos de pólvora en las manos de la víctima, lo cual haría parecer que aquello había sido un suicidio y no un homicidio. La señora Sutorius era la única otra persona presente en la casa cuando murió Darryl. Pero, ¿cuál era el motivo del asesinato? Tenía un motivo de $1 millón. Quería ese dinero. Él tenía un plan de pensiones que ella tenía derecho a cobrar como esposa. Si Darryl se hubiera divorciado de ella, la señora Sutorius solo habría recibido una pensión de entre $1.000 y $2.000 al mes. $1 millón es un motivo poderoso para asesinar.
La policía descubrió que la señora Sutorius había usado al menos 7 nombres diferentes en los 10 años anteriores. No había trabajado nunca, y las personas cercanas a ella sabían que era un peligro. La señora Sutorius había recogido el arma asesina en esta tienda 24 horas antes de que se hicieran los disparos. Target Wall no es solo una tienda de armas, sino que también tienen un lugar donde puedes ir a practicar y aprender a disparar. Fuimos a ver a esa gente y nos enteramos que ella había ido allí a comprar el arma. Había cumplido el periodo de espera y había vuelto 4 o 5 días más tarde a recoger la pistola. Nos enteramos por el dueño de la tienda de que generalmente cuando venden una pistola a una mujer, le ofrecen unas clases para aprender a disparar. Y ella había aceptado, e incluso nos hicimos con el blanco al que había disparado ella durante esas clases. Curiosamente, encontramos ese blanco en su casa. Y lo había hecho muy bien. Parecía tener una habilidad innata, porque la persona que le dio las clases dijo que había metido 25 tiros de 25 en la zona mortal. Pero quizá la información más perjudicial fue la que contó la madre de Della a la policía. La madre de Della llamó por teléfono a la oficina del sheriff del condado de Hamilton y le aseguró que Darryl Sutorius no se había suicidado. Les aseguró que había sido asesinado y que era su hija la que había cometido el crimen. Es una relación de madre e hija muy retorcida y culmina con que Olga acaba siendo la persona que llama a las autoridades para decirles que si Darryl Sutorius ha muerto, cree que lo ha matado su hija. Esa debe de ser la traición suprema de una madre. Independientemente de lo que piensen, la mayoría de las madres quieren creer que sus hijas no son capaces de asesinar. Pero en esta historia, Olga no solo cree que su hija es capaz de asesinar, sino que es ella misma la que denuncia a su hija. Es una historia retorcida, muy retorcida. Della Faye Hall, también conocida como Dante Britton, fue detenida y acusada de asesinato por haber disparado a su esposo, Darryl Sutorius. Su defensa insinuaba que había un asesino suelto en el barrio, puesto que una vecina había sido asesinada brutalmente a pocas manzanas de la casa solo 3 días después de la muerte de Sutorius. Pero no había señales de entradas forzadas en la casa de Sutorius, y los investigadores estaban convencidos de que las pruebas forenses y el motivo apuntaban claramente a la señora Sutorius. Alrededor de las 2 de la mañana, el doctor Sutorius estaba en el sofá del sótano viendo la tele. Su esposa se acercó por detrás con la pistola del calibre 38 y le disparó un tiro fatal. Sangre procedente de la boca y la nariz salpicó la mano derecha de él, prueba de que no sostenía la pistola cuando se disparó. Della entonces le puso la pistola en la mano y disparó el segundo tiro para que encontraran restos de pólvora en las manos de él. Pero la sangre de su mano indicaba otra cosa, y también las quemaduras de pólvora de los cojines del sofá, que estaban también encima de las manchas de sangre. Durante el asesinato, la mano de Della se manchó de sangre que ella intentó sacudirse. La sangre cayó en la parte delantera del sofá en un ángulo de 45 grados. Pero al mover la mano del doctor Sutorius, al moverla y colocar en ella la pistola, cometió algunos errores fatales para la defensa de que aquello había sido un suicidio. Tenía sangre en las manos y la sacudió. Y ahora había salpicaduras de sangre en el sofá que procedían de una dirección equivocada. Y estaban donde habrían estado las piernas de él. Y no hay un modo científico de explicar eso con la teoría del suicidio. O sea que ella tiene un problema. Salpicaduras de sangre en el sofá en la dirección equivocada. Tiene un brazo donde no debería estar. Tiene sangre en los 2 lados de las manos de él donde no debería haberla. Y tiene manchas de sangre en un arma de fuego donde no debería haberlas. Aunque la muerte del doctor Sutorius podía haber parecido un suicidio, las pruebas forenses apuntaban claramente a un asesinato. ¿Todos en pie?
Durante el juicio se oyó la voz del doctor Sutorius en el tribunal, en un mensaje que había dejado a su hija en el contestador de ella. No llames a Dante. No hables con Dante. Si hablamos tú y yo, que quede entre nosotros, por favor. Por favor, no me hagas eso. Puede que no sobreviva a esto. Se percibía el miedo en su voz. El miedo de que ella amenazara con matarlo. Y él tenía miedo de que lo cumpliera. Puede que no sobreviva a esto, por favor, no la provoques. Un jurado de Cincinnati solo tuvo que deliberar poco más de 4 horas antes de dictar un veredicto. Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada Della Dante Sutorius culpable de asesinato con agravantes. Fue condenada a cadena perpetua y no podrá pedir libertad condicional hasta el 2014. Si habría preferido verla condenada a muerte, sí, lo habría preferido. Creo que lo que hizo fue terrible. Creo que no solo acabó con la vida del doctor, sino que le arruinó la vida a su familia, a sus hijos. Él los quería mucho. Después de mirar las fotografías de la escena del crimen, reconstruyendo el caso, mirando el sofá y los cojines, allí había muchas pruebas que indicaban que la escena había sido preparada. Y hasta hoy no sé cómo pudo pensar Della que se saldría con la suya, porque sencillamente allí había demasiadas pruebas. Su propia madre la llama una viuda negra. Su propia madre la describe como una cazafortunas que encontró el modo de triunfar casándose con un triunfador. De hecho, su madre la califica de idiota. La acreditada escritora criminalista Aphrodite Jones entrevistó a Della en la cárcel para su bestseller La telaraña de Della. Jones cree que cuando Della se enteró de los planes de divorcio de su marido, llegó a la conclusión de que el asesinato era su única alternativa. Desde luego, Della es una asesina nata, una sociópata nata. Es el tipo de persona que ve el mundo solo a través de sus ojos, lo cual no es real. No compara su realidad con la del resto del mundo. Para ella, el mundo es su regalo y puede cogerlo. Y si no puede cogerlo, encontrará el modo de conseguirlo. No considera que tenga que ganarse algo. Para ella las cosas no funcionan así. Solo cuenta ella. La familia Sutorius no puede olvidar fácilmente los años que les robaron por un acto irracional de traición. Tiene unos hijos maravillosos que han logrado muchas cosas y él habría estado orgulloso de ellos. Ahora tiene 2 yernos y 2 nietos, a los que creo que habría adorado. Le habría encantado pasar tiempo con ellos y creo que en esta parte de la vida habría llegado a un punto en el que habría cumplido lo que se había propuesto y habría podido descansar y disfrutar de sus logros y, desde luego, con sus hijos. Y me entristece mucho que no se le permitiera disfrutar de eso. Y le echo de menos. Todos le echamos mucho de menos. Algo que desear. La gente que trabajaba con él lo consideraba un hombre gruñón y difícil de complacer. El doctor Sutorius conoció a su esposa Janet, que era enfermera, en el mismo hospital. La pareja tuvo 4 hijos, 3 niñas y un niño. Pero Janet no tardó en darse cuenta de las dificultades de estar casada con un doctor con mucho trabajo. Tenía una consulta solo, lo cual le quitaba mucho tiempo. Siempre estaba de guardia. Él eligió hacer y lo hacía. Y a veces también se lo hacía a los niños. Le gustaba estar al mando de todo y le gustaba ser el que proveía y el que nos cuidaba. Y aunque nosotros disfrutábamos de una parte de eso, no nos gustaba que nos controlara ni nos cuidara demasiado. Y eso le molestaba. Creo que yo era demasiado independiente para él. Después de 30 años de matrimonio, la pareja se divorció. El doctor Sutorius se sentía solo.
Cincinnati, Ohio, es la sexta ciudad más grande de los Estados Unidos. Debido a su tamaño e importancia, sus instalaciones sanitarias no tienen nada que envidiar a ninguna otra. El doctor Darryl Sutorius era uno de los cirujanos cardiovasculares más respetados y de más éxito de la ciudad. Pero también era impaciente y exigente. El doctor Sutorius era un cirujano con mucho trabajo, pero sus habilidades sociales dejaban... Estaba deprimido y tenía sobrepeso, y le resultaba difícil vivir separado de sus hijos. Creo que le interesaba encontrar una mujer que no se enfrentara mucho a él, que le dijera que era maravilloso y le halagara, por así decir. Para buscar compañía, Sutorius recurrió a un servicio de citas. Las agencias de citas son un gran negocio en Estados Unidos. Los clientes pagan una tarifa y dejan su foto y su información personal, que la agencia distribuye a otros clientes. La agencia de citas... Eso, y le iba muy bien. Pero no era fácil, y siempre le preocupaba que su último paciente fuera a ser el último. El trabajo duro y el sacrificio dieron sus frutos. A mediados de la década de los 80, el doctor Sutorius ganaba $300.000 al año. Pero haber llegado a la cima de su profesión había tenido su precio. Su matrimonio tenía problemas debido a las largas horas de trabajo, el estrés y el temperamento explosivo de Darryl. Era también peligroso. Te dejaba. Podía hacerte sentir muy mal contigo misma.